Lucas caminaba por las calles grises de la ciudad, sumido en sus pensamientos mientras se dirigía hacia la estación de metro. El sol apenas asomaba por el horizonte, iluminando la mañana fría. Como siempre, la rutina era lo que lo mantenía en marcha. Cada paso le acercaba a la sede de SpaceX, donde, desde hace años, trabajaba como ingeniero principal en un proyecto secreto de inteligencia artificial que podría cambiar la manera en que la humanidad entendía la exploración espacial. Era un trabajo para el que se había preparado toda su vida, y aunque en su campo lo respetaban por su talento, fuera de esos círculos, las cosas eran muy diferentes. Lucas era un hombre negro, y en cada esquina de su ciudad, en cada mirada que recibía de la gente, sabía que su color de piel le otorgaba una identidad que no siempre coincidía con la que él sentía tener. En el trabajo, sus compañeros lo veían como un líder, como un genio, pero fuera de allí, la realidad era otra. En la calle, él no era el brillante científico que diseñaba sistemas avanzados de inteligencia artificial, era simplemente un hombre negro, y eso, lamentablemente, era suficiente para ser juzgado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando pasó junto a un grupo de policías que patrullaban la zona. Lucas ya había pasado por situaciones similares muchas veces, pero algo en el aire esa mañana le hizo sentir que hoy no sería un día como los demás. Decidió no pensar más en eso y siguió caminando, intentando llegar a la estación sin mayores problemas. Pero, como era de esperar, el sonido de un coche de policía frenando bruscamente a su lado lo hizo detenerse. Uno de los oficiales, un hombre alto de cara seria, se acercó a él con una mirada desconfiada. Lucas sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantenerse tranquilo, como siempre lo hacía. ¿A dónde va?, preguntó el oficial, sin saludar. Lucas se echó hacia atrás, un poco sorprendido. Sabía lo que venía. Voy a trabajar, respondió, manteniendo la calma, intentando que su voz no traicionara la ansiedad que comenzaba a formarse en su pecho. El oficial lo miró de arriba abajo, evaluando algo que Lucas no lograba entender. No era la primera vez que lo paraban, pero siempre tenía la sensación de que, por ser negro, su respuesta nunca era suficiente. «¿Trabajo, eh? ¿Y qué tipo de trabajo haces en esta zona?», insistió el oficial, dando un paso hacia él. Lucas respiró hondo. Esta era una de esas situaciones en las que no importaba lo que dijera, siempre sería sospechoso. Lucas sentía que, a cada palabra, el oficial lo veía más como una amenaza que como alguien que simplemente iba a trabajar. El policía permaneció en silencio por unos segundos, pero la tensión en el aire aumentaba. Lucas intentó respirar profundamente, buscando calmarse. Sabía que, por más que fuera profesor, científico e ingeniero, allí, en ese momento, era solo otro hombre negro siendo interrogado sin motivo alguno. «¿Qué está haciendo aquí, exactamente?», preguntó el oficial, con voz más dura. Lucas respiró hondo, ya reconociendo las intenciones del policía. No era la primera vez que lo detenían, pero la situación siempre le resultaba angustiante. Sabía que sus respuestas nunca serían suficientes, que, por ser negro, su presencia ya era suficiente razón para ser cuestionado. «Trabajo en la empresa SpaceX», dijo Lucas, intentando mantener la calma, mirando al oficial a los ojos. El policía lo observó con más atención, pero no parecía estar convencido. Se dio vuelta y hizo un gesto con la mano hacia otro agente, que estaba en el vehículo de patrullaje. La espera se hacía insoportable, y Lucas sentía que su paciencia se agotaba, mientras el estrés de la situación comenzaba a subir. «¿SpaceX?», murmuró el policía, en tono de incredulidad. Luego se dio vuelta, como si no quisiera escuchar más. «Lo que sea, vuelve para acá». Lucas sabía que nada de lo que dijera cambiaría la situación. Para los policías, siempre había una duda, una razón para sospechar de él. Sin importar que fuera un ingeniero brillante, especializado en inteligencia artificial. En la calle, no importaba su trabajo ni sus logros, solo su color de piel. La situación escaló rápidamente cuando uno de los oficiales le pidió que se detuviera. Lucas se quedó quieto, viendo cómo los dos policías se acercaban hacia él. Sin mediar palabra, comenzaron a revisarlo, registrando sus bolsillos de manera brusca. «Esto no tiene sentido», pensó Lucas, pero no podía hacer nada. Sabía que cualquier intento de rebeldía solo empeoraría las cosas. «Te vamos a llevar a la comisaría, mejor», dijo uno de los oficiales, mientras le echaba una mirada desconfiada. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron suavemente hacia el patrullero. Sin poder decir una palabra más, Lucas fue escoltado hacia el vehículo policial. El dolor en su pecho era evidente. La sensación de impotencia lo invadió por completo. Él, un científico de la NASA,
reconocido en su campo, era tratado como un criminal solo por el color de su piel. Mientras lo subían al coche patrullero, Lucas pensaba en su madre, que siempre le había enseñado a no dejarse derribar por las adversidades. Pero, por primera vez, la idea de que algo tan simple como su color de piel pudiera definir su destino lo lastimaba profundamente. El viaje hasta la comisaría fue largo y silencioso. El coche patrullero avanzaba por las calles desiertas, y Lucas, sentado en el asiento trasero, apenas podía pensar con claridad. La frustración lo consumía. ¿Cómo era posible que, a pesar de todo lo que había logrado, de todo lo que representaba en el mundo de la tecnología y la ciencia, aún fuera tratado de esa manera? Él, quien había trabajado durante años en proyectos que podrían cambiar el futuro de la humanidad, estaba siendo tratado como un delincuente común, sin importar su nombre, su profesión o su historia. Al llegar a la comisaría, lo empujaron fuera del vehículo con brusquedad. No había nada amable en la forma en que lo trataban. Un agente lo hizo entrar por una puerta trasera, y Lucas fue guiado hasta una celda fría y oscura. La comisaría estaba llena de ruido, pero él no podía escuchar más que los latidos de su propio corazón. Cada paso que daba hacia la celda era una patada a su dignidad. Lo dejaron allí, sin explicaciones. Nadie le dijo por qué lo habían arrestado ni cuáles eran los cargos en su contra. Solo lo dejaron en una celda, sin saber cuánto tiempo tendría que esperar. Al principio, Lucas pensó que tal vez la situación se resolvería rápidamente, que todo se trataría de un malentendido. Pero a medida que las horas pasaban, comenzó a perder la esperanza. No había pruebas en su contra, no había motivo para estar allí. Solo su color de piel. A través de la ventana de la celda, Lucas observaba el movimiento dentro de la comisaría. Podía ver a otros detenidos, muchos de ellos también personas de color, siendo tratados de forma mucho más cruel. Se sintió pequeño, como si todo lo que había logrado en su vida no tuviera valor. ¿De qué servía ser un genio en inteligencia artificial si el mundo lo veía solo como un sospechoso? ¿Qué había hecho él para merecer este trato? Entonces, en medio de la desesperación, Lucas recordó las palabras de su madre: no dejes que el racismo te defina. Eres mucho más que eso. Pero, en ese momento, la rabia lo envolvía. Quería gritar, salir, hacerle saber a los oficiales cuán equivocados estaban, pero sabía que no serviría de nada. Solo conseguiría que lo trataran peor. Horas después, un policía se acercó a la celda y le dijo que podía irse, pero que no se le ocurriese volver a hacer algo que molestara a la gente. Lucas salió sin decir una palabra, sintiendo la humillación en cada paso que daba. Cuando Lucas salió de la comisaría, el aire frío de la noche lo golpeó con fuerza. Su mente seguía un torbellino de pensamientos contradictorios, pero había algo claro: necesitaba hacer algo para cambiar la percepción de aquellos que lo veían como un criminal solo por su color de piel. No podía permitir que la injusticia quedara sin respuesta, no esta vez. En el trayecto hacia su casa, pensaba en lo que había sucedido. Sentía una mezcla de rabia y desilusión. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había pasado, que su silencio no haría justicia. Entonces, algo en su interior cambió. Decidió que, si nadie veía su verdadero valor, él mismo tendría que mostrarlo. Al llegar a su apartamento, Lucas se sentó frente a su computadora. Durante unos momentos, no hizo nada más que mirar la pantalla en blanco. Luego, decidió que lo mejor sería hacer lo que sabía hacer mejor: mostrar al mundo lo que realmente era. Abrió su correo y escribió un mensaje a su supervisor en SpaceX, explicando lo que había sucedido y pidiendo un momento para hablar con él personalmente. Necesitaba que alguien, incluso fuera de la policía, viera quién era realmente. A la mañana siguiente, Lucas recibió una respuesta positiva y agendaron una reunión para ese mismo día. Al llegar a la sede de SpaceX, él ya estaba decidido a hacer una declaración. Estaba cansado de ser invisible, de ser solo un negro, cuando todo lo que quería era ser reconocido por su trabajo y sus logros. Decidió que esta vez no callaría. En la reunión, después de algunos minutos de conversación habitual, Lucas miró a los ojos de su supervisor, un hombre blanco, y le reveló algo que cambiaría todo. Le habló de su participación en el proyecto de inteligencia artificial que estaba desarrollando con Elon Musk. Le explicó cómo sus sistemas podían revolucionar no solo la industria espacial, sino también los avances tecnológicos para la humanidad en su conjunto. Lo que le estoy contando es confidencial, le dijo con seriedad. Pero necesito que sepa quién soy realmente. No soy el tipo de persona que los policías ven en la calle. Soy alguien que tiene un impacto real en este mundo. Su supervisor lo miró sorprendido. No podía creer lo que escuchaba.
Lucas no esperaba que su superior reaccionara de inmediato. Pero en el fondo, sabía que esta era la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras se sentaba y comenzaba a escribir algunos correos, Lucas dejó escapar una ligera sonrisa. No solo había compartido su secreto, sino que había dado un paso más hacia la justicia. Días después de la reunión, la noticia sobre el incidente de Lucas y su vínculo con SpaceX comenzó a circular. Lo que inicialmente parecía ser un simple malentendido se transformó en un escándalo mediático. Las redes sociales explotaron con comentarios, artículos y vídeos que discutían lo que había sucedido. Un hombre negro, brillante ingeniero, tratado como un criminal solo por su apariencia. El caso llegó rápidamente a los medios de comunicación, y Lucas, que nunca había buscado atención pública, se vio en el centro de una controversia que cuestionaba las prácticas racistas dentro del sistema policial y en la sociedad en general. Fue entonces cuando el director de SpaceX, Elon Musk, decidió intervenir personalmente. En una conferencia de prensa, Musk hizo una declaración rotunda, reconociendo el talento de Lucas y exigiendo un cambio en la forma en que las fuerzas policiales trataban a personas como él. No solo elogió públicamente el trabajo de Lucas, sino que también habló sobre la importancia de la diversidad en la industria tecnológica y la necesidad de erradicar el racismo estructural. Su apoyo fue fundamental para que el mundo entendiera lo que Lucas representaba realmente. Lucas, aunque agradecido, aún se sentía incómodo con la atención que estaba recibiendo. Siempre había preferido trabajar en silencio, lejos del foco público, pero comprendió que este momento no solo era importante para él, sino para todos aquellos que, como él, luchaban contra el prejuicio. La visibilidad que ahora tenía podía ser un catalizador para el cambio. Pronto, Lucas comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias, sobre todo en aquellas dedicadas a la ciencia, la tecnología y la inclusión. A pesar de su naturaleza reservada, aceptó varias invitaciones, decidido a usar su voz para educar y concienciar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su raza. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, no solo para las comunidades marginadas, sino también para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Con el tiempo, Lucas volvió a su trabajo en SpaceX con una renovada sensación de propósito. No solo estaba contribuyendo al avance de la ciencia, sino también desafiando las percepciones erróneas que la sociedad tenía sobre él y sobre otros como él. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía que, al menos, había dado el primer paso hacia un futuro más justo.